la Mesa con Julio González, el podcast de Table Group, donde hablamos acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y cómo hacer que sus organizaciones sean más saludables y más efectivas. Me acompaña, como ha venido haciéndolo en esta temporada, un gran colega y amigo, Ítalo Belandria. Detrás de las cámaras está Mike y Daniel, que nos están ayudando a asegurándose que todo suene bien y salga bien. Bueno, Julio, y se vea bien. Exacto, todo se vea bien, salga bien, suene bien. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el Working Genius, que es una herramienta interna, bueno, no una herramienta ya interna, ya está pública, pero es una herramienta diseñada por el equipo de Table Group, por Patty Lencioni, donde nos muestra 6 tipos diferentes de Working Genius. Estamos súper emocionados de hablar de Working Genius porque, como decía Ítalo, es una herramienta nueva, relativamente nueva, tiene menos de 2 años y está revolucionando el mundo del trabajo. Cerca de 1 millón de personas han tomado este assessment. Este assessment tiene una serie de particularidades que vamos a hablar aquí en este podcast y lo recomendamos altamente. Es súper barato, creo que vale $20 en la página web workinggenius.com. Está disponible en español, tenemos una traducción en español, entonces vamos a entrar en materia de una vez. Por muchos años yo utilicé toda clase de herramientas de descubrimiento y de assessment, ¿ok? Desde el DISC había uno un poco viejo que se llamaba RightPath. No sé si yo hice el RightPath. RightPath 4 y RightPath 6. Exacto, habían 2 tipos. Uno que me gustó mucho fue el de Marcus Buckingham, se llama Strength Finder, ¿verdad? Descubre tus fortalezas, basado en un libro acerca de las fortalezas. Es un assessment muy bueno. Y obviamente Myers-Briggs y DISC, que son 2 de los más famosos del mundo en cuanto a pruebas psicométricas o assessment de personalidad. ¿Por qué hacemos assessment de personalidad y por qué estamos hablando de eso aquí en el podcast? Bueno, número 1, porque todo nuestro podcast se trata de ser líderes más saludables, tener más cohesión en los equipos más unidos que reman juntos y estrategias más claras. Y para poder ser más saludable y tener un mejor equipo, tienes que conocerte a ti mismo, tienes que saber cuáles son las fortalezas y oportunidades y talentos y competencias de tu equipo y así vas a poder gestionar mejor la parte del trabajo en equipo. Entonces, una gran herramienta de trabajo en equipo. Los mejores equipos se conocen personalmente en cuanto a sus habilidades, fortalezas, competencias. Entonces, esa es la razón por la cual hablamos de eso aquí. Pero también es súper emocionante porque, como dije antes, utilicé todo tipo de assessments. Yo soy como un fan de los assessments, pero me pasaba que con el Strength Finder, por ejemplo, me pasó, lo hice, descubrí algo interesante acerca de mí mismo, pero no lo utilicé. No necesariamente lo utilicé en el trabajo. Sí. Esa es la gran diferencia con el Working Genius. El Working Genius es una herramienta 20% personalidad y autodescubrimiento, 80% productividad y trabajo en equipo. Y me pasó a mí con el RightPath. El RightPath es genial. A mí me encanta el RightPath. Y una de las cosas que yo sí hice es que lo apliqué. Me decía de la parte de estructuración. Yo era súper desestructurado. Sigo siendo naturalmente desestructurado. Pero cuando yo veo mi RightPath y digo, ok, ¿cuáles son mis áreas de crecimiento, mis áreas que puedo mejorar y cuáles son las que tengo que poner más atención? En la parte relacional era casi que mi esposa es súper introvertida, yo soy súper extrovertido. Entonces, en la parte relacional yo sabía que no tenía como que esforzarme mucho porque naturalmente sale de mí. Pero en esta parte de la estructuración o de ser estructurado, tenía que ser muy intencional para poder realizar mi trabajo bien. Y esta es la parte que me encanta del Working Genius, que no es como tú dices, es un 20% de la parte de personalidad y todo eso, pero el 80% de la parte de trabajo. ¿Cómo trabajamos juntos? ¿Cómo lo utilizamos? Entonces, a pesar de que todos tienen un valor, todos estos assessments tienen un valor, hemos encontrado que el Working Genius interesantemente nació desde nuestra organización. Y de la necesidad que se presentaba. Sí, y Pat Lencioni por muchos años utilizó Myers-Briggs, que es el que usábamos nosotros antes, y todavía lo usamos en algunos casos, pero partiendo de esa necesidad de una herramienta que me ayude a apalancarme en los talentos de mi equipo, a trabajar la mayor parte del tiempo en mis propios talentos, y de ahí nació el Working Genius. Entonces, el Working Genius tiene todo que ver con 20% personalidad, 80% productividad y trabajo en equipo, y tiene todo que ver con cuáles son esas actividades que te producen y que te generan energía y en las que tú sobresales, en las que tú eres bueno, porque ahí es donde están tus talentos. Y recuerdo claramente una vez que Patrick estaba hablando sobre, justamente antes de sacar el Working Genius, que él estaba hablando de que le tocaba hacer tomó unas responsabilidades dentro de Table Group
que él las hizo, pero no eran su fuerte. Y luego pasó un tiempo y con todo que es su empresa, su equipo, su todo, él estaba frustrado de ir a trabajar. Y después dijo, oye, ¿qué me está pasando? Y cuando empezó a verse, fue como que, hey, estoy haciendo cosas que naturalmente no estoy hecho para hacerlas. Exacto. No es que no las puedas hacer, sí las puedes hacer, pero no te van a salir de forma natural y no te van a poner en ese lugar perfecto para lo que ya estás diseñado. Que tu trabajo sea energizante. Que pongas a las personas en tu equipo a brillar trabajando en sus áreas de genialidad y sus áreas de competencia. Que logres menos burnout, porque no nos quemamos cuando estamos trabajando en las áreas en las que somos genios o en las que somos naturalmente buenos. Gestionar eso y gestionar a tus equipos, utilizarla para contratar. Tiene demasiados valores. Entonces vamos a entrar en el modelo. Sí, ¿okay? vamos a empezar. El primer working unit que tenemos es el de pensamiento. Pues vamos a hablar un poco de ese. Exacto. Entonces, pensamientos del primero son 6. Son 6. En total, exacto. ¿verdad? En este episodio vamos a hablar de 2. Vamos a tratar de dividir esto en dos genialidades por cada episodio, pero son 6 en total. Por cierto, importantísimo, Pat, la forma como descubrió o diseñó este modelo es las 6 actividades o los 6 talentos que se necesitan para cualquier actividad de trabajo. ¿Ok? Entonces decimos, todo trabajo requiere 6 letras. No podemos dejar ninguna letra por fuera, porque todo trabajo requiere las 6 letras. Pero no todas las personas tienen, cada letra es un talento o le llamamos genialidad, ¿ok? Porque lo que está diciendo Pat es todo el mundo es un genio. Okay, todo el mundo es un genio en 2 cosas, pero no necesariamente en todo. Okay? Entonces, de preámbulo, todo trabajo es un trabajo de 6 letras. Todos tenemos 2 genialidades, todos tenemos 2 competencias. La diferencia entre genialidad y competencia es una genialidad es algo que yo puedo hacer por mucho tiempo sin quemarme. No me canso, me genera energía. Una competencia me genera un poquito menos de energía, pero todavía soy bueno, pero eventualmente me canso. Y una frustración, en 2 minutos estoy frustrado y cansado y me toma mucho tiempo hacerlo. Entonces, una de las formas que describimos esto es como una taza de café, digamos que, o con el café. Tú sirves el café en un vaso de esos Yeti de metal que tienen que lo cierras y la energía, hermético, la energía del café se va a mantener por mucho tiempo. ¿Ok? De hecho, una vez yo fui a una reunión de trabajo, soy súper de café, no puedo vivir sin el café y tengo un vasito de estos herméticos, ¿no? De metal. Lo dejé en mi carro, estaba empezando a tomar en el camino a la reunión, lo dejé en el carro durante la reunión y regresé como 2 horas después y todavía estaba caliente. ¿Ok? Entonces nosotros decimos, cuando trabajas en tus 2 áreas de genialidad, es como que estás trabajando con mucha energía, ¿ok? Y no te cansas rápido, ¿ok? Cuando trabajas en tus 2 áreas de competencia, es como que le abres la tapa a ese vaso y el calor va a salir, obviamente. Se va a mantener caliente por un poquito de tiempo, pero eventualmente el calor se va a escapar. Y cuando trabajas en tu área de frustraciones, imagínate que tienes un vaso de esos desechables, de cartón, y que tiene un hueco abajo. Y ni siquiera lo sostienes, sino que bajes. No solamente se escapa la energía, sino se escapa el café, te drena la vida, te drena todo. ¿Ok? Entonces, tú tienes 2 genialidades, tienes 2 competencias y tienes 2 áreas en las que le llamamos frustraciones, 2 frustraciones. ¿Ok? Y sin embargo, como hemos dicho nosotros varias veces en el podcast, mis frustraciones pueden ser el talento de otra persona. Exactamente. Y de ahí viene el trabajo en equipo. Exactamente. ¿Okay? Entonces, 2 genialidades, 2 competencias, 2 frustraciones. Ese es el comienzo. Y que algo importante es que no hay una mejor que la otra, ni que esta es más importante que la otra, sino que cada una complementa a la otra. Y esa es la parte del equipo, que si tú contratas, por ejemplo, yo trabajo con muchas personas creativas y yo les digo, mira, tú eres demasiado creativo, eres muy bueno creando cosas, imaginándote cosas, pero al momento de la ejecución te falta. Entonces necesitamos tener una persona al lado de ti que pueda ejecutar lo creativo que tú haces. No porque tú no seas competente en tu trabajo, sino porque tu genialidad sobresale en una parte, pero te va a hacer lo que quiere decir que todos somos competentes en algo y somos incompetentes en algo, ¿verdad? Exactamente. Y las áreas en las que somos incompetentes usualmente nos van a frustrar. Entonces, ahora sí, teniendo claro el modelo, 6 letras, 6 talentos, 6 genialidades. De esos todos tenemos 2 que nos generan energía. Somos muy buenos, ahí es donde vamos a añadir mayor valor. 2 en los que somos regularmente buenos, pero eventualmente nos cansamos. Y 2 que nos frustran completamente. ¿Ok? Súper importante conocerlos y conocerlos de tu equipo para poder dirigir mejor y para poder poner a que la gente brille en cada uno. El primero es la genialidad del pensamiento. ¿Ok? Y de hecho tienen como una altura. Y después vamos a hablar más de la altura.
La altura del pensamiento es la más alta. Digamos, utilizamos como si fuese un avión, ¿ok? El avión vuela usualmente a 30.000 pies de altura, en promedio, ¿verdad? A veces sube un poco más, a veces baja un poco más. Entonces, 30.000 pies de altura, acuérdate que estas son genialidades del trabajo. Entonces, hay personas que tienen el talento o que tienen la genialidad de pensar, de evaluar, de ponderar, una palabra que no usamos mucho, pero que es una palabra muy importante, de pensamiento reflexivo, para poder evaluar si una situación o si un producto o si un servicio está siendo tan efectivo como podría ser. La genialidad del pensamiento, el don de ponderar, de pensar, de reflexionar, de evaluar algo que podría ser mejor. Esta es la típica persona que está pensando, si no está dañado, dáñalo. Piensa una mejor forma de hacerlo. Sí. ¿Verdad? Y que muchas veces, o lo que acabas de decir, o sea, si no está dañado, dáñalo, buscar maneras de ver cómo podemos mejorar. Siempre buscando esa forma de que lo que estamos haciendo hoy funciona, pero ¿qué tal si hacemos otra cosa diferente para que cambie? Todos los proyectos se hicieron 2 veces. Se hicieron primero en la mente de alguien, en la creatividad de alguien y después en el mundo físico. Entonces, la persona que tiene la genialidad del pensamiento, y por cierto, la gente siempre dice, el genio fue el que inventó el bombillo, el que inventó la energía eléctrica, el que inventó el teléfono fue un genio. La verdad, todos somos genios en algo, ¿verdad? Pero hay personas que tienen una capacidad de vivir ahí a 30.000 pies de altura, imaginarse qué pasaría si yo hago tal cosa, qué pasaría si lo cambiamos, qué pasaría si lo hacemos diferente. Yo no tengo esta. De hecho, debo confesar, esta es una de mis frustraciones, ¿verdad? ¿Por qué me frustra a mí? Porque yo soy una persona de acción. ¿Okay? A mí me gusta más, en lugar de estar soñando allá arriba con lo que algún día podría pasar, me gusta saber qué puedo afectar yo ahora. Y vivo en el presente, vivo en el aquí y en el ahora. Eso me hace muy bueno en 2 cosas, pero me hace frustrarme en otras cosas como esta. Claro. ¿Okay? Entonces, la primera, genialidad del pensamiento. Esa es la persona que tiene la capacidad de ponderar, de pensar, de discernir, ni siquiera discernir, sino imaginarse. Una persona muy imaginativa, ¿okay? Que es diferente a la segunda, que no la vamos a mencionar todavía, pero que es esa parte que estás en esa proyección de lo que pudiese ser el futuro. Exacto, y esa persona logra, es un gran innovador, porque inventa soluciones nuevas. ¿Okay? Entonces, la segunda es parecida a la anterior, y todavía, imagínate que bajamos 5.000 o 10.000 pies. Bajamos un poquito más de 30.000 pies de altura, bajamos a 20.000 pies de altura. ¿Okay? Y en la segunda está, la palabra en español le pusimos creatividad, y eso no quiere decir que hay personas que no la tengan, que no sean creativas. Yo creo que todos tenemos algo de creativos, ¿verdad? Pero hay personas que tienen un mayor talento en la idea de inventar una solución basado en la reflexión que estaba haciendo la persona que pensaba. Okay, entonces, estas dos están conectadas y es la primera etapa del trabajo. Luego vamos a hablar después de la etapa del trabajo, porque todo trabajo tiene 3 etapas. Y el Working Genius está diseñado en las etapas de los proyectos. Todo proyecto, si te pones a pensar, tiene una etapa de ideación. Primero, toda la planificación previa. Exacto. Toda la idea de imaginarnos qué es lo que vamos a hacer, idea, brainstorming. Luego bajas un poquito más y tienes que comenzar a activar esas ideas, y luego tienes que completarlo o finalizarlo. Okay, son las 3 etapas. Vamos a regresar durante toda la sesión. Vamos a estar hablando, o durante todo el episodio de Working Genius y el siguiente, vamos a estar hablando de cada uno de esas etapas. Entonces, en la primera etapa, la etapa de idear, tienes pensamiento y luego tienes creatividad. La persona que tiene la genialidad del pensamiento se imagina el problema, lo encuentra, y luego la persona que tiene la capacidad de crear, de inventar, inventa una solución. Interesantemente, una de mis genialidades es invención, pero pensamiento es mi frustración. Entonces, yo no soy una persona que está todo el tiempo soñando y pensando con un mundo mejor, con una solución mejor, pero cuando encuentro algo que funciona, me pongo a trabajar en una solución, en un producto, en un servicio que no necesariamente la tienes que crear tú. Exacto. Sino que alguien te la puso en el escritorio, tú, ok, ejecución. Sí, y lo que me he dado cuenta yo particularmente es que yo digo, oye, no había pensado en eso, pero ya que lo veo, se me ocurre una idea que pueda servir como una solución a ese problema. Y eso es lo que tiene la persona que tiene la genialidad de la creatividad, ¿verdad? Puede crear, inventar, literalmente. De hecho, en inglés le llamamos invention a esta genialidad. Esta persona inventa una solución a ese problema. Tal vez no identifica el problema. Esa es la genialidad del pensamiento. Que ese en inglés venía, el pensamiento, si no me equivoco, venía siendo el galvanizer. El de pensamiento es wonder. Es wonder. Y ese wonder, y por eso a veces me gustan mucho las palabras en inglés, porque
te dan ese significado. Pero ese Wonder es ese que está siempre buscando y llamando. Sí, y lo bueno es que las personas pueden tomar este test en español o en inglés. Exactamente. ¿Okay? Y si hablas tienes inglés y las dos español, mi recomendación siempre es tu lengua materna por el hecho de que te vas a sentir más identificado con el lenguaje. Exacto. Que vamos a hacer. Claro, cuando nosotros hicimos esto, aprendimos esto hace 2 años, No estaba todavía en español. Entonces yo, lo hicimos en inglés. Todavía yo tengo mi mente ahí mezclada. Pero entonces, como cierra esta primera parte, las primeras dos, la etapa de ideación tiene 2 genialidades. La genialidad del pensamiento y la genialidad de la creatividad. Esta es la etapa de ideación de un proyecto. Y tienes que identificar quiénes son las personas en tu equipo que son muy buenos en esto, ¿verdad? Pero el proyecto no puede terminar ahí. El proyecto tenemos que evaluarlo, entender si va a funcionar, ¿verdad? Validarlo y después ejecutarlo, ¿no? Exactamente. Producirlo. Entonces, de esa vamos a hablar en el siguiente podcast. Así que bueno, en el siguiente podcast vamos a hablar sobre los siguientes 2 Working Genius. Así que puedes escuchar como sacar el mayor provecho. Y como habíamos hablado al principio, vamos a tener 3 partes para poder tener tiempo de hablar de cada uno de ellos. Así que gracias y nos vemos la próxima semana.